Bienvenidas y bienvenidos todos a la clase 8 del MA 3403. En la clase pasada vimos un resumen bien general de los tipos de variables aleatorias discretas, continuas, vectores. Vimos un par de ejemplos también, y ahora vamos a empezar el capítulo de variables aleatorias discretas, entonces vamos a ver algunas cosas que vimos ya en ese resumen en más detalle. Entonces empezamos con acá. Ya sabemos que una variable aleatoria discreta es una que toma valores en un conjunto, numerable, ¿cierto? Entonces, recordamos, ¿cierto? Una variable aleatoria discreta toma valores en un conjunto x1, x2, ¿okay? Numerable, ¿ya? Una variable discreta x numerable. Entonces, si este es el caso, su función de distribución, por supuesto, f de x, tiene saltos. Parte en 0, llega a un punto que tiene un salto así, después así, después así. Y esos puntos que están ahí son los x1, x2, x3, así. ¿Ya? Y estos puntitos que están acá, que pueden ser infinitos, ¿cierto? Pero son contables, se llaman, como lo habíamos visto, átomos. Es un término no tan usado en todo caso, pero se llaman átomos. Para las variables aleatorias discretas, también tenemos una función que se llama PMF, ¿ya? Que es función de masa de probabilidad, ¿ya? Y le vamos a llamar por la sigla en inglés PMF. Y esa función de masa de probabilidad está definida como f de x igual probabilidad de que x valga x. Y sabemos que ese es un evento que no tiene probabilidad cero, porque como hay un conjunto finito de valores, contable de valores, vamos a ver en general que estos eventos tienen probabilidad no nula, ¿ya? Entonces, algunas consecuencias de la relación entre estas dos funciones es la siguiente. Claramente, tenía dos observaciones, las voy a mezclar en una observación. Tenemos las siguientes propiedades. Uno es que f de x es igual a la suma f de x, sí, f de x, es la suma de todos los f de xy con y tal que xy menor que x. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que está pasando acá es que si yo dibujo el f de esta forma, el f chico, si yo lo dibujo en el mismo gráfico, va a ser eso, eso, eso que está ahí, eso. Entonces, cuando los voy sumando todos de forma acumulada, de hecho, a veces van a ver esta función referida como la función de acumulación de probabilidad, ¿ya? Entonces, lo que hago es recorrer desde menos infinito
hacia la derecha, y voy contando los f chicos y los voy sumando, acumulando, y eso construye f. ¿Ya? Y eso es lo que dice esto. Ya está medio complicada esta parte aquí, pero es fácil de entender. O sea, dice, la función de distribución evaluada en un valor x es la suma de todos los valores de la PMF, ¿ya? Pero hasta ese x. Esa es la primera observación. La segunda observación es que f de x, ahora definimos f grande en función de f chica, ahora vamos a definir f chica en función de f grande. ¿Ya? F chico de x es f de x menos el límite de f de y con y tendiendo a x pero por abajo. ¿Ya? Y eso también se puede entender de este gráfico. Lo que estoy diciendo entonces es que un f de x chico, que por ejemplo s, ¿ya? Es el mismo valor, o sea, perdón, f evaluado del mismo x menos el f anterior, ¿cierto? Pero el f anterior, para hacerlo de forma genérica, no puedo decir que es el x4 y el x5, porque en general no necesariamente van a estar numerados de esa forma. Entonces lo que digo es que... Ah, pero aquí puedo hacer zoom, ¿eh? Eso bien. Mejor así. Ya. Lo que estoy diciendo es que este f chica de x es igual al f grande de x menos el valor que toma f de x para un y que está antes que x. Entonces, el y que estaba en la definición es eso que está ahí. ¿Ya? Entonces, este y tomo el límite, me acerco, y el límite de este... A ver si yo voy a escribir acá, perdón. El límite de f de y con y tendiendo a x por abajo, eso significa ese símbolo, ¿ya? Es ese valor. ¿Ya? Y f de x es este valor. Entonces, básicamente lo que está diciendo esta propiedad es que f chica de x es esto. Es el salto. Y la forma de definir el salto, sí puede parecer un poco críptico, pero es esta. Esa es la forma de definir el salto. ¿Se entiende? Voy a mirar el chat, para que me diga que sí. ¿Se entiende que f chica es el salto de f grande? Sí, se entiende. O lo explico de nuevo. Ya, bien. Esa era la segunda propiedad. La tercera propiedad la tercera propiedad es... Bueno, claramente esto es gratis, y es por definición, ¿cierto? Que son los x en R, tal que f de x es distinto de 0, es contable. ¿Ya? Por la definición de variable aleatoria discreta, de hecho. ¿Ya? Y esta también es media gratis, que es la suma de f de x y es igual a 1. ¿Ya? De hecho, uno podría poner acá f de x con x en R, porque la mayoría son 0, ¿cierto? Pero básicamente, entonces, el f chico de x es el objeto con el que vamos a poder trabajar y se ve algo de esta forma, ¿cierto? Vamos a tener eso. O sea, es como una distribución, pero es discreta. Perdón, es como una densidad, pero es discreta. ¿Ya? Eso es como un spoiler para las cosas que vienen más adelante. Bien. Entonces vamos a ver un ejemplo de revisitar algo que vieron ayer en la auxiliar, que es ejemplo Bernoulli. Perdón, binomial. ¿Ya? Entonces tenemos lanzamientos de un dado, ¿ya? De un dado
perdón, de una moneda, ¿cierto? Entonces tenemos n lanzamientos. Probabilidad de cara igual P, digamos, ¿no? Entonces, obviamente esto quiere decir que probabilidad de sello es igual a Q igual a 1 menos P. Y vamos a definir la siguiente variable aleatoria, x igual el número de caras. ¿Ya? Por supuesto, x está en 0, 1, 2, hasta n. ¿Ya? Y tenemos que, si x, tenemos que f de x, lo voy a escribir así mejor, es 0 si x no está en 0, 1, 2, 2, y es f de x igual 0, tenemos eso, y tenemos f de x igual n sobre k, p sobre k, q, n menos k, si no, ¿ya? O sea, si x está en este, lo voy a escribir mejor, si x está en el 1, 0, 1, 2, 2. Esta distribución se llama distribución binomial, y escribimos que x distribuye como un binomial de n, p, que son los parámetros de la distribución, ¿no? El primer parámetro es el número de lanzamiento y el segundo parámetro es la probabilidad de éxito, o la probabilidad de la cara. Entonces, esto lo vieron ayer, pero les quiero preguntar alguna intuición, porque esto es súper, no sé si es súper difícil, pero es difícil aprendérselo de memoria, ¿cierto? ¿Dónde iba el n, dónde va el k, ¿cierto? Pero, ¿alguien me puede explicar cuál es la intuición detrás de esta expresión? Y les doy un hint. Ese término y ese término se entienden por separado. A ver si alguien me puede dar alguna ayuda con eso. ¿Qué significa cada uno de esos factores? Si bien K es la cantidad de veces que sale en la cara, ¿cierto? Entonces, perdón, con esto Perdón, sí, yo me confundí ahí. Esto es X, 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 ¿ya? En realidad todo lo debía haber definido en función de K. K es K. Ya, sí, me desordenó un poco. Lo voy a escribir de nuevo. ¿Ya? A ver, f de... Ya, ok. Sí, la anotación pésima que usé. Entonces, x es la variable aleatoria, y creo que este es un buen ejemplo para desasociar la variable aleatoria de su valor. Entonces, voy a definir la función de distribución como f de k, y va a ser 0 si k no está acá. ¿Ya? Recuerden que este f es f de la variable aleatoria x. Por otro lado, f de k va a ser igual a, perdón, n sobre k, p elevado a k, q, que es 1 menos p,
elevado a n menos k. ¿Ya? Entonces lo que estoy diciendo acá es que tengo una variable aleatoria que es el número de caras, ¿ya? Y la función de masa de probabilidad de x es f, ¿cierto? Y la voy a expresar en función de k. K es el número de caras, ¿cierto? El número de la realización. Entonces, si k no está en este conjunto, f de k tiene que ser 0, porque la probabilidad de que el número de caras sea un número que no está en este conjunto es 0. No puede sino ser 0, 1, 2, 3 hasta n, ¿cierto? Hasta n. Por otro lado, si k efectivamente está en este conjunto, o sea, para los k igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3 hasta n, entonces f de k es esta expresión que está acá. ¿Ya? Gracias, Isabel. La anotación está complicada. Entonces, ahora les pregunto, ahora que está clara la anotación, ¿cómo justificar así informalmente que esto es efectivamente la probabilidad de que x sea k? Recuerden que x es el número de cara y este es son n lanzamientos, ¿cierto? Entonces, hay dos factores, está s y está s. ¿Qué significa cada uno? ¿Por qué la probabilidad de obtener k caras en n lanzamiento es esto que está acá? Ya les voy a hacer una pregunta más chica todavía. Esto me pueden ir respondiendo a uno. ¿Qué es P? Probabilidad de cara, ¿cierto? Pero en particular, Catalina, P es la probabilidad de obtener una cara en un lanzamiento. ¿Ya? Entonces, esto, todo eso que está ahí, es la probabilidad de, en n lanzamiento, obtener k caras y n menos k sellos. Porque esta es la probabilidad de obtener la cara y esta es la probabilidad de obtener los sellos. Entonces, todo esto es la probabilidad de obtener P caras, perdón, K caras y N menos K sello. ¿Ya? Si yo hago dos lanzamientos, la probabilidad de obtener una cara y un sello es P por 1 menos P. ¿Ya? Vamos a descomponerlo un poquito. Si yo hago solamente dos lanzamientos, la probabilidad de obtener dos caras es P por P. La probabilidad de obtener dos sellos es 1 menos P por 1 menos P. Y la probabilidad de obtener una cara y un sello es P por 1 menos P. ¿Ya? Entonces, esto que está acá, bueno, en los dos lanzamientos, entonces esto que está acá, es en n lanzamientos, esta es la probabilidad de obtener k caras y n menos k sellos. Entonces después, ahora me pregunto cuántas veces ocurre cada cosa. En los dos lanzamientos esto ocurre una vez, esto ocurre una vez y esto ocurre dos veces. No hay eventos que me den dos caras más que el cara a cara, no hay eventos que me den dos sellos más que el sello sello, y si hay dos eventos que me dan cara sello y sello cara, por eso dos. Entonces esto que está acá, como dice Catalina, es la cantidad de elementos em, que efectivamente me reportan las K caras y los N menos K sellos, que son esto que está acá, el elegir K de N o N sobre K. ¿Ya?
Y aquí también lo hicimos a manos, es lo mismo. ¿Ya? Eso es todo para esa parte. Entonces, la binomial también se puede entender, bueno, no es que también se puede entender, es, ¿ya? X es igual a Y1 más Y2 más Y3 más hasta YN, donde YI es Bernoulli de probabilidad P. ¿Ya? Por supuesto, si yo estoy haciendo n lanzamientos, esta variable aleatoria que toma valores k es nada distinto a la suma de n lanzamientos. ¿Se entiende ahora la expresión? Bien. Y ahora vamos a ver otro ejemplo de otra distribución. Distribución Poisson. ¿Ya? Una definición muy breve. Es X, X es Poisson de parámetro lambda, si para los k en 0, 1, 2, 3, hasta el infinito, o sea, todos los naturales, tenemos que f de k es igual a lambda elevado a k sobre k factorial menos lambda, con lambda mayor que 0. ¿Ya? Esta es una variable aleatoria que la definí un poco distinta, ¿cierto? Antes motivaba la construcción de la variable aleatoria y después les daba la función de masa, ¿cierto? Aquí les di la función de masa directamente. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de cómo se comporta esta variable aleatoria y vamos a ver qué significa. ¿Ya? Igual la intuición detrás. Entonces... aquí está. Ya. Esto es lo que vimos el otro día, ¿cierto? Un demo de la variable Bernoulli. Entonces ahora vamos a la binomial. Ya, la construcción del ejemplo es igual al anterior. Entonces voy a construir la binomial. ¿Ya? La binomial también la importé de arriba, ¿cierto? El paquete que les mostré el otro día, que es SciPyStats. Pero recuerden que la binomial tiene dos parámetros, el número de lanzamiento y la probabilidad de cara, ¿no? Entonces aquí voy a partir con una probabilidad de cara igual a 0,3. Lo primero que voy a hacer es mostrar cómo es la función de la PMF, ¿ya? La función de masa de probabilidad. Lo cual no fue necesario mostrarle la Bernoulli, porque la Bernoulli solamente tiene dos valores. Y estos dos valores son dos barritas que suman 1, entonces basta con que uno defina 1 y el otro es básicamente 1 menos la primera barrita, entonces como que uno nunca ve la PMF Bernoulli, ¿cierto? Pero binomial sí. Entonces, para graficar la PMF de la binomial, lo primero que hago es definir un vector que llamo xValues, que es un vector para los puntos del eje X, ¿ya? Que es donde voy a dibujar la distribución, la PMF. ¿Ya? Luego eso creo una figura, que es esta que está aquí, ¿cierto? De 20 por 6, que es el tamaño de la figura. Y aquí hago el plot. ¿Ya? Voy a graficar XPMF evaluada en xValues, que es el vector que define arriba, en las posiciones xValues, ¿cierto? Y xValues es una grilla, ¿cierto? Y lo importante acá es esto, que es x.pmf, que es decir, la función de masa probabilidad de la variable aleatoria x. Y la variable aleatoria x es
una binomial porque la definí acá, ¿cierto? Además de graficar estos puntos, los voy a graficar una barra para que se vea como una función, ¿no? Voy a mostrar sin la barra primero. Tengo que correrlo, obvio. Eso es el ejemplo anterior. Ok, vamos binomial. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, esta es la distribución, perdón, es la PMF de la variable aleatoria X, que es binomial. ¿Ya? Entonces, en general, uno grafica esta barrita para que se vea mejor. ¿Ya? Está con la barra. ¿No? Entonces, eso quiere decir que si yo genero una variable aleatoria binomial, estos son todos los valores que puede tomar, ¿cierto? Por supuesto, entre 0 y 100, porque estoy usando n igual 100, no puede tomar valores menores que 0 o mayores que 100, y esta es la probabilidad con que toma cada valor. Entonces, sé que no he definido todavía este concepto, pero ¿cuál creen que es la esperanza de esta variable aleatoria? ¿Ya? La esperanza es el valor que uno espera ver cuando se produce el experimento. Son elementos que no hemos visto todavía, pero hay algunas funciones de la variable aleatoria que son la esperanza, la moda, ¿cierto? La esperanza es cuando yo realizo el experimento de los en el lanzamiento, es cuál es el valor que espero recibir, ¿ya? Y la moda es el valor que es más probable de aparecer, ¿ya? Entonces, como que suenan bien similares esos dos conceptos. Entonces les pregunto, si estoy generando un experimento que tiene 100 lanzamientos y tengo probabilidad de éxito en cada lanzamiento de 0,3, ¿cuántos éxitos debería haber en mi realización? 30, ¿cierto, Catalina? Y eso se ve de la distribución también, porque fíjense que 30 es el que tiene la probabilidad más alta de ser elegido, ¿ya? Y si digo, ahora quiero realizar un experimento donde la probabilidad de éxito es 0,6, bueno, va a ser 60 la moda de esa distribución. Ahí está. ¿Ya? Entonces, se entiende dónde está ubicada esta PMF, ¿cierto? Está ubicada, por supuesto, en el, está ubicada como en el valor es que yo espero efectivamente recibir, ¿cierto? Ahora, les pregunto, ¿de qué tiene que ver el ancho? Porque una cosa es dónde está, ¿cierto? Y otra cosa es cuán ancha es. Mientras yo hago unas pruebas me pueden responder. Sí, efectivamente depende del n. Bueno, no hay nada más de qué depender, ¿cierto? Pero fíjense que si yo voy cambiando el n, cuando yo use 100, fíjense que el n era como de 40 a 60, o sea, uno podría decir como 20 unidades, más o menos. ¿Ya? Pues si hago 1000, esto es como 500, a ver, es como 500, son como 100. ¿Ya? Entonces, antes era 20 de 100, o sea, 20%. Aquí parece ser como 100, 10%. ¿Ya? O sea, por supuesto es más ancho porque tengo más puntos, pero veámoslo relativo a todos los valores. ¿Ya? Y el relativo a todos los valores es simplemente ver cómo se va achicando el gráfico en esta misma figura, porque la figura es de ancho fijo, ¿cierto? Entonces, con 10, súper ancho, ¿cierto? Relativo, de nuevo, relativo a todo el rango. Con 100, ya más delgado, ¿cierto? Con 500,
más delgado. Con 1000, más delgado. Con 3000, más delgado. ¿Ya? Entonces, por supuesto, mientras yo más y más y más y más lanzamientos hago, la dispersión parece disminuir, disminuir y concentrarse cada vez en el promedio, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un experimento que tiene un 60% de tener éxito, por ejemplo, o en este caso un 50%, y lo repito al infinito, debería efectivamente ver la mitad del tiempo éxito. Ahora, esto es una ilusión en todo caso, porque esto igual se va ensanchando, ¿ya? Porque por supuesto tengo más lanzamientos, tengo más variabilidad todavía en la cantidad de éxitos, pero es una variabilidad absoluta. Si yo la divido por el número de lanzamientos, eso va disminuyendo, ¿ya? Y esas cosas de análisis asintótico las vamos a ver más adelante en el curso, cuando veamos teoremas de grandes números. Ya, entonces dejemos ahí. Otra cosa que podemos ver con la binomial es efectivamente las muestras, ¿ya? X es nuestra variable aleatoria binomial, ¿cierto? Entonces puedo generar valores, y con esta función que recuerden se llama Random Variable Sampling, puedo generar 400 valores, ¿cierto? Y voy a graficar los valores en este gráfico que está aquí abajo, ¿cierto? Ahí están mis 400 valores. Entonces, como es binomial, recuerden, una binomial que está entre 100, pongámosle más, 500 valores, 200. Necesito que se vean las líneas, ¿vale? Ya, 250 seguramente es un buen número. Ya. Entonces, tengo una binomial de 150 lanzamientos, y esa binomial voy a generar dos valores. Uno está acá y el otro está ahí. ¿Ya? No sirve de mucho. Entonces, genero 20 valores. Entonces, aquí es difícil enredarse un poco con qué son estos valores. La variable aleatoria tiene éxito 50%, ¿ya? Que es P igual 0,5, y equivale a 150 lanzamientos. Esa es la variable aleatoria. Ahora yo puedo generar valores de la variable aleatoria, lo que no quiere decir que voy a hacer un número distinto de los 150 lanzamientos. Eso ya está fijo en la variable aleatoria, es un parámetro, ¿ya? La variable aleatoria es el resultado de 150 lanzamientos. O sea, ya no hay duda cuántos lanzamientos estoy haciendo, eso es lo que quiero enfatizar. Entonces, yo ahora voy a recrear ese experimento. Es decir, voy a, paréntesis, hacer 150 lanzamientos y registrar cuántos éxitos, cuántas caras obtuve en esos 150 lanzamientos. Y voy a obtener números como 2, 100, 80, 140, 99, 149, 1, 150, ¿ya? Y eso es lo que estoy mostrando acá. Entonces, en el primer experimento obtuve un 77, en el segundo experimento obtuve un 86, en el tercer experimento obtuve un 66, en el cuarto experimento obtuve un 65, así. ¿Se entiende este gráfico, cierto? Estos son los valores de la variable aleatoria, efectivamente. Mientras me responden voy a mostrar para más valores. Eso eran 20, esos son 100, esos son 200, y esos son 400. Por supuesto se van formando como líneas, ¿cierto? Porque esta variable solamente toma valores discretos, ¿ya? No solamente los naturales. En algún momento los debería ver como conectados. Ahora se van conectando más. Algo así. Entonces, ahora, con estos valores, yo puedo hacer un histograma, ¿ya? Que es un análisis de cuántas veces salió cada uno, ¿ya? Y eso lo puedo graficar aquí. Eso que está acá. ¿Ya? Entonces me gustaría saber si esto se parece efectivamente a la distribución. Entonces voy a graficar la distribución encima y efectivamente se parece a la distribución, ¿ya? Cuando lo grafiqué solo, no se parecía mucho, ¿cierto? No se parece mucho porque hay valores, si se fijan, esta variable aleatoria toma valores entre 0
y 150, claro, porque son 150 lanzamientos. Pero en la práctica, los valores entre 0 y 20 nunca van a salir, porque una variable aleatoria que tiene 50% por ciento de probabilidad de ser elegida, la distribución binomial, la probabilidad que me dé un valor menor que 20 es muy baja, ¿ya? Es p elevado a 20, es 0,5 elevado a 20. Y eso, un cálculo rápido, 0,5 es 10 a la menos 7, ¿ya? Muy bajo. En el otro extremo es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, este 0 que está acá, quiere decir que obtuve 150 veces, lancé y las 150 me salió sello. Ya eso tiene probabilidad de 7 por 10 a la menos 46. El 40 está ahí, 10 a la menos 13, ¿cierto? En realidad eso es esto por 0,5 elevado a 110. Eso. Extremadamente pequeño. No sé si pregunto un número más grande, algo así como el 70, 80. ¿Por qué no funciona esto? Debería obtener ese número, 0,06. 150, 80. Ah, me faltan la combinatoria, ¿ya? Me falta el término combinatorial para eso, que no sé cómo hacerlo en Python. Tendríamos que buscar. Bueno. Pero para los términos combinatoriales para los extremos son menores, ¿cierto? Porque hay menos formas de obtener todos iguales a caras que obtener la mitad de las caras, ¿cierto? Ya, entonces, esto se ve igual. Entonces, mientras más, aquí todavía tengo algunas irregularidades, ¿cierto? Y si yo sampleo menos datos, 200 nomás en vez de 1200, puedo ver que la discrepancia es mucho mayor entre el histograma y la PMF, ¿cierto? Aquí tengo vacíos, ¿cierto? Estos valores no son muy parecidos entre los dos, pero si hago cada vez más, ¿cierto? 2000, ya se empieza a parecer mucho más, ¿cierto? No sé si puedo hacer 5000. Claro, ya está casi perfecto, ¿ya? Y ahora lo mismo para la distribución que acabamos de ver, que es la Poisson. De nuevo, defino el parámetro, construyo la variable aleatoria, ¿ya? Esa función la puedo llamar así porque la definí arriba. Llamo Poisson desde SciPyStats. Y hago exactamente lo mismo, el mismo procedimiento que hice con las dos variables aleatorias anteriores, ¿cierto? Fijo un set de valores, que ahora va a ser de 0 a 150. La Poisson toma valores en todos los naturales, o sea, debería graficar hasta infinito, pero por supuesto la probabilidad de un valor muy alto es extremadamente baja, porque recuerden que es lambda a la k partido por k factorial, entonces k factorial va disminuyendo la PMF rápidamente. Entonces voy a graficar solo hasta 150 y eso es lo que pueden ver aquí, ¿ya? Se parece a la otra, ¿cierto? Pero la diferencia es que cuando yo me voy corriendo los bordes, por ejemplo, L igual 5, puede estar pegada, ¿cierto?, a un borde L igual 2, no simétrica, ¿ya? 20, L igual 9, se va corriendo un poquito, L igual 100. Cada vez que se va corriendo se va ensanchando. Y puedo hacer el mismo ejercicio que antes, genero valores, ¿cierto? Y comparo con el histograma.
Todavía tengo algunas discrepancias ahí, pero si produzco más variables aleatorias, por ejemplo 4000, esto debería verse más, será un poco mejor, ¿cierto? Si lo hago con 10.000. Fíjense que a pesar del rango de esta variable aleatoria es todos los naturales, incluso con 10.000 variables, más allá de 140 no veo. ¿Ya? Está mejor. ¿Ya? Bueno, y también funciona para otros valores del parámetro, ¿cierto? Si hago igual a 10, me queda más concentrado ahí. Estos me quedan mucho más concentrados también. Y esta está casi perfecta porque es más fácil que esta. ¿Ya? Entonces, nos quedan 15 minutos. No sé si tienen alguna intuición de qué cosas se puede modelar con una variable aleatoria Poisson. Una variable aleatoria Poisson mide una cantidad de eventos que ocurren en el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, si uno tiene una variable aleatoria que ocurre a cierta tasa constante, y todos son independientes, dentro de un intervalo de tiempo, la cantidad de veces que eso ocurre es una variable aleatoria Poisson. Y se usa para modelar eventos en telecomunicaciones o en call center, por ejemplo. Se sabe que los clientes llaman, no sé, a una tasa de 180 llamadas por hora, ¿ya? Que es como que si uno ve por segundo, debería ser, o por minuto debería ser 3, ¿ya? 3 por minuto, entonces son 180 por hora. Entonces, si yo miro un rango de tiempo, si miro un rango de tiempo determinado, por ejemplo, 10 minutos, 15 minutos, la cantidad de eventos que caen dentro de ese intervalo de tiempo, o la cantidad de llamados en el call center o clientes en el sistema de telecomunicaciones, es una variable de Poisson, ¿ya? Y el parámetro lambda es la cantidad esperada de llamados en esa unidad de tiempo. Entonces, si yo fijo, por ejemplo, 30, ¿ya? Veamos. Lo que me está diciendo la PMF es que el número de llamados que voy a recibir, de alguna forma está entre 20 y 40, pero con el pico en 30. Claro, porque 30 fue el parámetro que yo elegí para esta distribución. Esa tasa es el lambda. Ya. Entonces sigamos ahora con esto que está. Ya. Ya. Entonces, en los 15 minutos que quedan quiero mostrar un par de cositas. Eso era el demo. Voy a hacer así. Y vamos a ver ahora independencia de variables aleatorias discretas. Independencia. ¿Ya? Ya sabemos lo que es independencia, ¿cierto? Pero tenemos que redefinirlo para las variables aleatorias discretas. Y es súper simple. Entonces, dos variables aleatorias discretas, x e y, son independientes si los eventos x igual x, independientes, y igual y son independientes para todo x e y. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo de esto. El ejemplo se llama Poisson Flips, ¿no? O lanzamientos Poisson. Entonces, tenemos una moneda de nuevo, ¿cierto? Donde la probabilidad de cara es igual a P, como siempre, ¿ya? P que es 1 menos Q, ¿ya? Que Q es la probabilidad de 6. Y voy a definir la siguiente variable aleatoria. X igual número de caras.
Y igual número de sellos. ¿Ya? Entonces les pregunto, ¿X e Y son variables aleatorias independientes? Chuta, estaban hablando en el chat, no me había dado cuenta porque no tenía oculto, no sé, algo. Eh, sí, sí, por supuesto, se lo puedo subir. Ya. Entonces, este es el ejemplo, tengo una moneda, la moneda tiene probabilidad de cara P y voy a definir dos variables aleatorias. X número de cara, Y número de sellos. Entonces les pregunto, ¿X e Y serán independientes? Más allá de la definición, piensen en su intuición. ¿Podría X, el valor de X, de alguna forma dictar el valor de Y? Exactamente, si sale cara no puede salir 6, ¿cierto? Entonces, son sobre el mismo experimento. Entonces, una forma rápida de verificarlo es que probabilidad de X igual 1 es igual P. Probabilidad de X, perdón, probabilidad de Y igual 1 igual Q. Y probabilidad de X igual 1 y Y igual 1 es igual a 0. Entonces, no es cierto que P1, Y1 igual P de X1, P de Y igual a 1. No es cierto eso. Entonces, los eventos X igual 1, Y, perdón, los eventos X igual X, e Y igual Y, no son, no son independientes para X igual Y igual 1. ¿Ya? Entonces, por definición, no se cumplen para todo X, porque en particular no se cumplen para X igual Y igual 1. ¿Ya? Así que no son independientes. Ojo que esto fue para un lanzamiento. Entonces, esto, un lanzamiento. Un lanzamiento. Ahora vamos a hacer un poquito distinto y les voy a preguntar para n fijo lanzamientos. ¿Seguirán siendo independientes? Para n defino la misma variable aleatoria. Ahora tengo n lanzamientos. Ahora hay más espacio, ¿cierto? Tengo n lanzamientos. Y x es la cantidad de caras e y es la cantidad de sellos. En n lanzamientos. N igual 100, n igual 1000, lo que sea. Les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿X e y son independientes? Si digo x igual k caras, k entre 0 y n, ¿ya? ¿Qué pasa con y? ¿Qué opciones quedan para y? Siguen siendo dependientes, pues. Porque si salen k caras, no pueden haber sino n menos k sellos. Entonces el mismo problema, da lo mismo que sean n. ¿Ya? Igual. Igual. Y ahora otra pregunta. ¿Qué pasa si realizo n lanzamientos con n distribuye Poisson lambda? ¿Ya? Que sabemos que es que sabemos que P de n es igual a k factorial e a la menos lambda, lambda.
lambda a la n factorial, a la menos lambda. O sea, el ejemplo es un poquito distinto. Sigo tirando n veces, pero n no está fijo. N es también una variable aleatoria que tiene distribución Poisson, ¿ya? Entonces estoy haciendo una serie de lanzamientos, es binomial mi problema, pero un parámetro de la binomial, el n, es Poisson. O sea, tengo como una variable, una distribución dentro de otra. Entonces, en este caso, ¿creen que serán independientes o dependientes? Respóndame rápido para poder hacer el ejemplo contra su intuición. De lo mismo que se equivoquen. Dependientes por intuición. Independientes. Ya, ya. Bien, Axel. Dependientes por intuición, pero son independientes. ¿Ya? Independientes. Bueno, la intuición, igual pueden incorporar el hecho que les haya dicho que no sigan su intuición, entonces su intuición, dada esa nueva información, les va a hacer dar la respuesta contraria, que no sé si vale. Lo dice porque efectivamente cree que son independientes o porque el hecho que yo haya hecho énfasis en la pregunta es que son independientes. ¿Ya? Entonces, son independientes. En este caso son independientes. Ya, lo voy a mostrar rápido. Después ustedes si quieren le dan una vuelta, pero porque como quedan 3 minutos. Pero básicamente la prueba pasa por lo siguiente. Lo que hay que hacer es... lo siguiente, un segundo. 23... Es medio largo, así que no lo escribí. Ya, lo que hay que hacer es mostrar lo siguiente. Hay que mostrar que P de X igual X e Y igual Y es igual a P de X igual X, Y igual Y. Eso es lo que, perdón, obviamente eso es lo mismo. ¿Ya? P de Y igual Y. Eso hay que mostrar, por supuesto, para que sean independientes. ¿Ya? Entonces la forma de mostrar eso es calcular cada uno por separado. ¿Ya? Y la primera es P de X igual X, Y igual Y chica. Eso es igual a P de X igual X, Y igual Y, dado N igual X más Y, por P de N igual X más Y. ¿Ya? Este es el paso difícil de entender, porque uno lo puede entender de dos formas. Lo primero es ver que esto es un término del uso de ley de probabilidades totales, en donde, acuérdense que cuando yo tengo P de A, yo puedo decir que P de A es igual a P de A dado B, por P de B igual B chica, para todos los posibles valores de B chica. ¿Ya? Ese era B chica igual. B chica. ¿Ya? Esa es la ley de probabilidades totales. Entonces, pero uno podría decir, claro, pero aquí hay un puro término, falta la suma. No, es que no falta la suma. Porque yo estoy diciendo en el enunciado que la variable aleatoria n es x más y. Entonces no hay probabilidad de que esto no se cumpla. Entonces el único elemento de esta suma sería este. Esa es una forma de entenderlo, ¿no? Otra forma de entenderlo es ver esto como simplemente una definición. ¿Ya? Yo puedo ver P de X igual X, Y igual Y, como P de X igual X, Y igual Y, X más Y igual N. ¿Ya? Porque en realidad no estoy incorporando nada a la cláusula probabilística. Estoy renombrando una variable. ¿Ya?
Sería como decir, por ejemplo, sería como decir P de A igual B es igual a P de A igual B, A cuadrado igual A cuadrado. O sea, no estoy diciendo nada. ¿Ya? No estoy arreglando una cláusula probabilística al enunciado. Entonces, como es una definición nomás, yo puedo después dividir y multiplicar por eso y formar la distribución condicional. ¿Ya? Entonces, esta es la forma que hay que calcular. Y esto es una binomial, que ya la conocen, ¿cierto? Que es x más y sobre x, p de x, q de y, lambda x más y, x más y, lambda, ¿cierto? Y esto haciendo un poquito, bueno, esto haciendo un poquito de álgebra, bueno, y esto es Poisson, ¿cierto? Esto sí es Poisson, esto es binomial. Entonces, haciendo este desarrollo, obtengo eso. Y después para obtener este sí se obtiene mediante probabilidades totales, ¿cierto? X igual X, eso es igual a la suma de P de X igual X, dado N igual N, por P de N igual N. Ojo que aquí la ley de probabilidades totales sí tiene la suma, porque estoy iterando sobre el posible valor de N. En cambio, en el primer caso, no estoy iterando por posibles valores de N, estoy iterando por una asignación de que hay un parámetro en mi distribución que es una variable aleatoria. ¿Ya? Y cuando yo hago esto, aquí, por ejemplo, aquí ya tengo binomial, y aquí de nuevo tengo Poisson. Entonces, cuando este es para X, después tengo que hacer el de Y quedan iguales. Básicamente, formo la suma con esa. Me pasan 2 minutos. Ya. Bueno. Quedamos hasta ahí con eso. Próxima clase. X es variable aleatoria, implica g de x es variable aleatoria, donde g simplemente es una función de r a r. Eso, así vamos a partir la próxima clase. Eso, gracias. Si hay alguna pregunta o nos vemos a la vuelta del receso. Eso, bien. Bueno, que tengan un buen break. Cuídense y nos vemos en una semana más.